que requiere un tratamiento médico o quirúrgico de forma urgente. Va a estar representada principalmente por la manifestación del dolor que va a aparecer en este caso de forma brusca y que prácticamente con una frecuencia continua. Prácticamente estas manifestaciones ponen en juego la vida de nuestro paciente y es por eso mismo que necesita de forma urgente un diagnóstico temprano y una acción terapéutica oportuna. En cuanto a la exploración abdominal, pues vamos a dar a conocer que en cuanto a la inspección vamos a observar un abdomen globoso, una distensión abdominal, esto más que todo, como ya vimos anteriormente en las otras exposiciones, por aire a nivel del abdomen o alguna perforación que vaya a permitir la salida del contenido de la luz intestinal hacia el abdomen. En cuanto a la palpación, pues vamos a observar una resistencia, una reacción defensiva por parte del paciente debido a que la parte en la que estemos palpando, pues prácticamente va a ser dolorosa. La percusión, como les dije, va a ser dolorosa y en cuanto a la auscultación, los ruidos hidroaéreos van a estar ausentes, como en el caso del lirio paralítico. En cuanto al abdomen agudo, pues debemos entender que la radiografía de abdomen no es tan sensible para estos casos, a no ser que tengamos una sospecha de obstrucción o perforación intestinal. En cuanto a los estudios de imagen, ¿qué es lo que tenemos que observar principalmente? Son tres cosas. Si es que existe aire en lugares que no debería haber, sabemos que por todo el tracto digestivo va a haber aire, pero si es que se encuentra aire afuera del tracto, pues esto va a ser anormal. También como habíamos observado en las clases anteriores, las calcificaciones anómalas y por último un patrón de aire intestinal anómalo, específicamente dilatación de los segmentos intestinales. Existen también dos situaciones de apoyo no específicas en el caso de abdomen agudo, pero que nos pueden llegar a orientar de cierta manera en nuestro diagnóstico. Estos son el edema de asas intestinales y líquido libre. Bien, cabe recalcar que las indicaciones de imagen para patologías abdominales comunes, en la mayoría de las situaciones clínicas no se recomienda una placa simple de abdomen si es que hay un estudio alternativo más apropiado. Como vemos aquí hay una infinidad de sugerencias dependiendo de la zona que esté afectada y prácticamente las que predominan serían el ultrasonido y la tomografía axial computarizada, ya que son más sensibles y a comparación de la placa radiográfica. Bien, ahora pasando a hablar de la apendicitis, primero quiero mencionar ciertas generalidades de este órgano. En este caso, pues aquí tenemos un corte transversal histológico del apéndice con el fin de observar sus capas, ya que esto, como vemos en la parte derecha, se representa en la ecografía y pues cabe analizar primeramente su corte histológico para entender lo que estamos viendo en una ecografía como tal. Entonces, aquí partiendo desde el centro, desde la luz apendicular, vamos a tener la primera capa que va a ser la mucosa, luego posteriormente una submucosa, más externo va a estar la capa muscular y cubriendo todas estas tres capas va a ser la serosa la que se encuentra en la parte más periférica. A su vez también recordemos que el apéndice también tiene la característica de ser un órgano inmunitario, por lo tanto va a secretar lo que serían inmunoglobulinas IgA. Em, Como vemos, tiene una forma cilíndrica y es más o menos flexuoso. En cuanto a la longitud y el diámetro puede estar en intervalos variables, es decir, en cuanto a longitud puede estar desde un tamaño de 6 hasta 20 centímetros, que se considera normal, y también en cuanto al diámetro, estar dentro de 3 hasta 9 milímetros. En cuanto a esta imagen de acá de la derecha, tenemos la ecografía y acá una representación gráfica de lo que estamos viendo en esta ecografía. Por lo tanto, Em, hay- ¿para qué les quise enseñar estas de las capas histológicas? Para identificarlas aquí en la ecografía. Bien, aquí tenemos el lumen, la luz apendicular, vamos a tener la mucosa que la tenemos hipoecoica
o prácticamente anecoica, pero luego más externo vamos a tener una submucosa que se va a encontrar hiperecoica y más externo va a estar la muscular. La muscular igualmente con una característica hipoecoica. Al final, una delgada túnica que se va a, una delgada túnica hiperecoica que sería la serosa, y en conjunto estas capas a nivel perdón, a nivel imagenológico, lo que vamos a encontrar es un signo que sería la firma intestinal. Este signo prácticamente confirma la normalidad de la estructura. Ya, entonces eso hay que tomar en cuenta antes de pasar a lo patológico. Bien, con respecto a la posición del apéndice, tenemos que el apéndice es un órgano que se puede presentar de distintas formas, pero la mayoría de veces la más común sería la posición en la parte posterior, es decir, en la posición retrocecal. Y esto incluye que no solamente retrocecales ascendentes, como vemos en esta parte de aquí, sino también aquellos que posteromediales, posteroinferiores o también posterolaterales, representando en su frecuencia alrededor del 43.5% de los casos. A su vez también tenemos apéndices que se pueden encontrar subsecales, que quiere decir que no van a estar orientados hacia la pelvis y pueden estar debajo del polo secal, que es esta zona de aquí, y lateral al psoas. En cuanto a otros apéndices más comunes, vendrían a ser los apéndices pélvicos, aquellos que se encuentran anteromediales y que se extienden justo por delante del músculo psoas y está orientado hacia la pelvis, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros identificar el apéndice en una ecografía, en una tomografía, que como les dije en un principio son las más sensibles en estos casos? Entonces, debemos primero analizar dos estructuras para poder llegar a la ubicación del apéndice como tal. Entonces, ¿qué vamos a analizar primero? Esta zona de aquí, que vendría a ser el polo secal que les mencioné. Al ubicar el polo secal, lo que se hace es ir un poco hacia arriba para encontrar esta parte de aquí, esta zona de aquí, que vendría a ser la válvula iliocecal. ¿Ya? Al ubicar esta válvula iliocecal, generalmente la literatura menciona que son 2 centímetros hacia abajo, hacia caudal, para encontrar esta parte del apéndice o la longitud del apéndice. Ya. Ahora, em, en cuanto, vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí vamos a tener en esta tomografía de corte coronal, vamos a tener aquí en este caso el colon ascendente, llegamos a la parte del ciego, este sería el polo secal, como les dije, aquí vamos a encontrar más en la parte más ascendente la válvula iliocecal y en la parte inferior, como podemos ver, 2 centímetros aproximadamente, vamos a encontrar esta estructura que sería el apéndice. Esta es una forma para poder identificar en una tomografía o en una ecografía el apéndice, la ubicación del apéndice como tal. Entonces, luego vamos a analizar lo que sería en este caso el diámetro. El diámetro prácticamente por sí solo no va a ser un factor diagnóstico, en este caso para determinar si es que existe o no una apendicitis. Como les dije, los valores normales pueden estar entre 3 hasta 9 milímetros, pero la literatura menciona que puede ser hasta un máximo de 6 milímetros. Pero como podemos ver en esta gráfica, hay una dispersión de dichos valores y es por eso que se puede considerar normal aquellos que se encuentran superiores a esos 6 milímetros, pero que no pasen de los 9. Como podemos ver, la mayoría de este estudio, de personas que se realizaron este estudio, mm, el diámetro del calibre de la luz apendicular fue menor al 6%, pero tampoco se descartaron aquellas personas que presentaron un diámetro mucho mayor y que fueron apéndices normales. Entonces, cabe recalcar que el diámetro sí es importante para destacar un criterio diagnóstico para apendicitis, pero no, por sí solo no sería, sino debería estar acompañado de, por ejemplo, cambios morfológicos, ya sea engrosamiento de las paredes o a su vez alteraciones inflamatorias. Bien. em,
En este punto vamos a analizar en resumidas palabras lo que sería un apéndice radiológicamente normal. En primer lugar, pues vamos a tener que el asa va a ser ciega y se va a ubicar, como vimos, en mayor frecuencia a nivel posteromedial del ciego. Tenemos que se encuentra de la válvula iliocecal una longitud de 15 a 30 milímetros, pero en la práctica, como les había dicho, puede ser de hasta 2 centímetros aproximadamente. Tenemos que tanto la tomografía computarizada como el ultrasonido son los exámenes más sensibles, los cuales se van a identificar en una variabilidad de 67 hasta el 100% de los casos. El diámetro apendicular, de la luz apendicular va a ser de menor o igual a 6 milímetros, como les dije, pero puede este a su vez presentar valores normales, así sea que llegue a 9 milímetros, si es que no existe ningún cambio morfológico en el apéndice. Tenemos también que la longitud puede llegar de 3 a 20 centímetros. Normalmente es que vamos a observar que existe gas a nivel de la luz apendicular. Em, También, si es que se hace una tomografía o una ecografía, la morfología axial es ovoide y puede ser alterable a la compresión. Es decir, por ejemplo, en la ecografía, al momento que se hace el examen, se genera una fuerza sobre el abdomen y esto puede comprimir al apéndice. Esa compresión, pues prácticamente este signo de compresión es normal, ya que al no presentar dicha compresión, pues estaríamos pensando o sospechando de que las paredes se encuentran engrosadas. Y por último, pues el apéndice se va a encontrar rodeado por una grasa mesoapendicular y como les dije, sin evidencia de inflamación. ¿Ya? Ahora bien, en este punto lo que quiero mostrarles son algunos videos de tomografías y de ecografías para poder identificar el apéndice como tal o la ubicación del mismo. Bien, en este caso vamos a tener que es un paciente que tuvo un dolor a nivel del hemiabdomen derecho, pero la causa del dolor no era el apéndice. Como pueden ver, aquí tenemos una litiasis coraliforme y un engrosamiento urothelial. Y también podemos ver que hay presencia de gas en el sistema excretorio y por lo tanto podemos determinar que es una pielitis enfisematosa. Pero el apéndice vamos a evaluar. Aquí tenemos lo que sería el colon, llegamos al polo cecal. Esta estructura que se ve aquí vendría a ser el ilio y por lo tanto vamos a buscar la válvula iliocecal que sería esta parte de aquí. Ya, ubicada esas dos estructuras, pues nos dirigimos inferior 2 centímetros y encontramos el apéndice que se va a encontrar posteromedial y tiene un calibre un poco mayor, como podemos ver, a 6 milímetros, pero sus características morfológicas son normales. Tenemos una pared fina y eso sería, sobre todo, como les dije, contiene gas. Entonces, estaríamos hablando de un apéndice normal. Este es otra radiografía, perdón, tomografía. Igualmente podemos observar en primera instancia que existe una dilatación patológica de las asas del intestino delgado, con algunas asas, en este caso, a ver, eh, un poquito más. Ya. Con algunas asas del intestino delgado colapsadas, como podemos observar, entonces podemos sospechar de que existe un patrón obstructivo, en este caso un hilio mecánico, que más que todo, como podemos ver, bueno, representaría un hilio mecánico y ahorita vamos a identificar dónde se encuentra el apéndice. Aquí vemos el colon, llegamos a lo que sería al ciego y pues al polo cecal que sería esta zona de aquí, donde está el puntero verde. Luego ubicamos lo que sería la válvula iliocecal, que como vemos tenía un poco de grasa submucosa y por lo tanto es fácil identificar. Luego observamos el apéndice que prácticamente se dirige hacia la parte anterior en ubicación subcecal
con un calibre relativamente aumentado, o sea, se observa aumentado, pero prácticamente vendría a ser normal, porque como les dije, el engrosamiento parietal no se observa como tal. Bien, en estas tres imágenes son igual tomografías en las cuales se puede visualizar el apéndice. Vemos que sus paredes son, no tienen engrosamiento, tienen gas a nivel intraluminal, tienen un diámetro menor a 6 milímetros, tanto en la imagen A como en la imagen B, y pues tienen una localización perilial y en este caso de la B para secar respectivamente. Ya en este corte, en este caso sagital, visualizamos un apéndice secal con una morfología normal, calibre igual normal, y una localización retrosecal. Ya, ahora pasando a lo que sería la ecografía, que como les dije era el otro estudio, pues vamos a tratar de observar el apéndice. Primeramente aquí vemos que lo que está ubicando es la válvula iliocecal, para luego posteriormente ir un poco hacia la parte inferior para encontrar el apéndice como tal. Eh, Bien, podemos observar en esta parte de acá que se encuentra el apéndice. Y más que todo, la característica también de la ubicación es que se va a encontrar sobre el psoas y también medial hacia los vasos ilíacos, ¿sí? Entonces, en este corte de acá, en este corte longitudinal, en la parte superior derecha, vamos prácticamente cómo se dibuja una delgada línea mm, se dibuja una delgada línea que vendría a representar la mucosa del apéndice, ¿sí? Y cómo delimita y se forma la parte final o tope del apéndice. Podemos medir este diámetro que representa un diámetro de 6 milímetros y acá tenemos un corte transversal. Como pueden ver, la característica más importante es que tiene un diámetro de 3,2, pero como les dije, esto es debido a que se ejerce una fuerza al momento del estudio ecográfico y por lo tanto se comprime el apéndice y es por eso que puede generar este tipo de hallazgos en la ecografía y aumentando el diámetro tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y en esta, por último, es una tomografía que le puse para que ustedes puedan observar, en este caso, la presencia de gas intraluminal en la luz apendicular. En estas dos imágenes podemos ver que en la A se ve una imagen axial que va a mostrar en este caso anillos concéntricos que vendrían a representar las capas, en este caso la mucosa, la muscular y la serosa del apéndice. Y en la imagen B tenemos un corte longitudinal que se observa prácticamente el apéndice en posición medial a los vasos ilíacos que se encuentran acá de color azul y también rojo por Doppler, ¿sí? Ya, ahora pasando ya a lo que, después de haber analizado lo que es normal, vamos a entrar de lleno a lo que sería la patología. Primeramente, la apendicitis se define como un proceso inflamatorio debido a que, debido a una obstrucción en su luz. Generalmente es la causa más frecuente de dolor abdominal y la única forma de aliviar dicho dolor es mediante una cirugía. Tiene una frecuencia de entre 7 al 12% de la población general a lo largo de su vida, con una prevalencia en el 8,6% en hombres y 6,7% en mujeres. Bien, con respecto a la fisiopatología, pues vamos a observar que lo principal del proceso inflamatorio es que inicia con la parte de la obstrucción en el único extremo permeable del apéndice. Esto mediante ya sea un fecalito, hiperplasia linfoide, semillas, parásitos o tumores. Bien, posterior a ello, lo que va a ocurrir es que dicha obstrucción condiciona la acumulación, en este caso, de líquido
secreciones en la luz apendicular y con posterior proliferación bacteriana. ¿Qué va a generar eso? Pues se va a distender en este caso el apéndice, como podemos ver en la imagen, y a su vez también vamos a generar, bueno, esta obstrucción, perdón, va a generar lo que es un dolor difuso, ya que las fibras nerviosas viscerales y este dolor difuso posteriormente va a ser un dolor referido, generalmente a nivel del epigastrio. Em, luego, por esta obstrucción, por esta acción refleja, va a generar lo que serían manifestaciones como náuseas, vómito, y posteriormente, si es que se sigue avanzando en esta patología, lo que va a generarse es un aumento de la presión y por lo tanto, em, este aumento de la presión secundario a los fluidos va a someter a las paredes del apéndice a altas fuerzas de tensión y a su vez va a generar una disminución de lo que sería la perfusión sanguínea y por lo tanto termina en una isquemia y en una gangrena. Sí, por ende en una ingurgitación y congestión vascular. Luego se va a presentar lo que sería un dolor ya específico a nivel de la fosa ilíaca. Y por último, em, si es que esta presión llega a aumentar, tanto la secreción aumenta, la cantidad de proliferación bacteriana también llega a aumentar, va a generar un debilitamiento en la pared, lo que va a llevar a la perforación, que sería la parte más preocupante, ya que el índice de mortalidad va a elevarse. Y por último, ya para terminar esta parte de la fisiopatología, pues vamos a observar aquí las fases de la apendicitis como tal. En la parte izquierda tenemos un apéndice normal. En la imagen número 1, pues viene a representar la fase, la fase congestiva posterior a la obstrucción, donde empieza el aumento de las secreciones a nivel de la luz. La parte número 2 ya es la fase supurada, es decir, ya empieza la proliferación bacteriana. La parte número 3, al estar ya condicionado la irrigación del apéndice, pues presenta la fase de gangrena o necrótica. Y por último, la fase perforada. Ya. Ahora empecemos netamente con la apendicitis. Bueno, realmente los estudios de imagenología nos van a orientar al diagnóstico que netamente es clínico, pero realmente la utilizaremos en pacientes con riesgo intermedio, entonces del 57.6% que en realidad si tengo una apendicitis, vamos a solicitar estas pruebas de imagen, ya que en riesgo bajo a los pacientes se los pone en observación, mientras que en riesgo alto ya no vamos a hacer pruebas, vamos a directamente la apendicectomía. Entonces, pásale a la siguiente. Ya. ¿Para qué sirven estos estudios? Pues para aumentar la especificidad y así evitar esta apendicectomía negativa que se ha dado en un 25%. O sea, vamos a tratar de evitar que se le quite el apéndice a los pacientes y por eso es importante llevar a cabo estudios ya sea ecográficos o tomográficos, que son los que más se utilizan. Entonces tendremos variantes, todos con dolor en el cuadrante inferior derecho, fiebre, leucocitosis, pero tendremos sospecha, posible apendicitis y en mujeres embarazadas. En estos dos se va a utilizar la tomografía de abdomen y pelvis con contraste intravenosa por su alta, como pueden ver, sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en mujeres embarazadas, por, por el hecho de esta radiación que en la tomografía es muy alta, vamos a pedir estudios de ultrasonografía como la ecografía abdominal, ya que no tienen un nivel de radiación. Entonces, pasa a la siguiente. Bueno, aquí vemos una tomografía y
el apéndice. Ya, en una apendicitis aguda, en pacientes pediátricos vamos a pedir una ecografía porque al tener los pacientes pediátricos menor panículo adiposo se podrá realizar este estudio, ya que con una tomografía en pacientes adultos, ya que son un poco con mayor panículo adiposo o a veces obesos, no se va a poder realizar esta ecografía. Entonces, la ecografía, el ultrasonido, lo dejaremos para pacientes pediátricos. Y como pueden ver, para saber que tiene una apendicitis, por lo general, el, calcularemos el diámetro anteroposterior que tiene que medir mayor a 6 milímetros, como ya dijo mi compañero. Incluso cuando utilizamos el transductor, este no se va a colapsar como en un apéndice normal, que sí lo haría. Y ya cuando existen complicaciones, tendremos esta colección periapendicular, cuando existe perforación del apéndice. Y también estos hallazgos podríamos encontrar, por ejemplo, el apendicolito en el 15% de los pacientes, que ya es esta grasa densa o calcificada del apéndice que nos producirá una sonda sónica, por lo que el sonido no va a penetrar, no va a viajar y producirá esta sonda. También un ecodoppler en donde veremos los vasos hiperémicos por la apendicitis. Mm, Y, y- y en la tomografía es el estudio que preferimos. Encontraremos los siguientes hallazgos, por ejemplo, una pared engrosada, con grasa inflamada, con este deshilachamiento de la grasa periapendicular, o incluso tendremos líquido periapendicular, o ya en una complicación cuando se perfora el apéndice y existe y empieza a llenarse de gases bacterianos, tendremos eh, estas zonas oscuras que serían hipodensas. Y bueno, aquí veremos en esta imagen cómo se ve un apéndice normal en posición retrocecal. Como pueden ver, aquí se va a observar un gusanito, si pueden observar, es un gusanito que lo visualizaremos al apéndice. Y bueno, ya cuando no existen, no tenemos la posibilidad de usar tomografías, ecografías, por lo general la radiografía ya, ya sería nuestra última opción, por lo que, como pueden ver, tiene una especificidad del 40% y una sensibilidad del 0%, es decir, me va a detectar menos del 50% de los pacientes con apendicitis y no me va a descartar a los pacientes que no tengan apendicitis. Entonces, por lo general, ya sería la última opción cuando ya no disponemos de tomografías. Y en los hallazgos, por lo general podemos encontrar lo que ya habíamos visto, este hilio generalizado que es por la obstrucción que se precede a la apendicitis, eh, los apendicolitos que se verán hiperdensos. Bueno, aquí no, perdón, radio opacos en radiología. En la imagen de acá, por ejemplo, existirá un borramiento de la articulación eh, sacroiliaca. Entonces, como pueden ver, va a existir esta radiopacidad y por lo general, como pueden ver, los hallazgos se observan del 5 al 14%, del 51 al 81%. Son muy bajos para la radiología. También podemos encontrar, por ejemplo, entre el peritoneo y el colon, veremos un aumento de, bueno, esta radiopacidad por la inflamación o por líquido cuando ya existen complicaciones. En la imagen de acá, por ejemplo, ya no se verá la línea del psoas, se borrará la línea de psoas en el lado derecho
como pueden observar. Y bueno, este patrón que se lo llama bueno, en el ciego, un gas secal, o sea, se lo verá esponjoso, pero lo que sí podremos observar es el apendicolito. Entonces, como pueden ver, los hallazgos son muy variables o incluso no presentarán los pacientes. Y eso para, de manera resumida, explicarles cómo se puede ver en imágenes radiológicas la apendicitis. Y ahora empezaremos con las complicaciones. Ya, vamos a empezar con las complicaciones de la apendicitis aguda. Sí se ve mi mouse. Pásale, por favor. Espérate, ya te solicito de nuevo. Ya, ya, listo. Entonces, una de las complicaciones de la apendicitis cuando ya se perfora va a ser la formación de un plastrón apendicular. Y la otra va a ser la peritonitis. Entonces, ¿en qué consiste la formación de este plastrón apendicular? Algunos autores los destacan como en dos etapas, como en la formación de un flemón, que es como una parte sólida, es decir, el apéndice va a estar cubierta de estructuras o tejidos vecinos, como por ejemplo las asas intestinales, el epiplon, la grasa visceral, para contener este proceso infeccioso y para no permitir que el contenido se disemina hacia la cavidad abdominal. Es como un método de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se va a visualizar en una tomografía? Que tenemos aquí una tomografía en corte sagital en la primera imagen que estoy señalando. Entonces se va a evidenciar como una masa inflamatoria. Entonces, en la parte roja que estoy señalando, que está marcada de rojito, este es el plastrón apendicular. Es una masa inflamatoria. El apéndice edematoso no se encuentra visible debido a este proceso inflamatorio y, o sea, está señalado como en lo azul, que aproximadamente por ahí se encontraría el apéndice edematoso. Sin embargo, por el proceso inflamatorio, pues no es evidente. En lo tomate se encuentra la grasa inflamada o el flemón y en la parte verdecita se encuentra el ciego. Entonces ahí cumple con que esta apéndice va a estar cubierta de esta grasa inflamada, también del ciego, para contener este proceso inflamatorio que les dije. Entonces, pásale por favor. Ya, aquí cuando ya se quitan estas líneas, como ven, pues es muy difícil delimitar o ver la diferencia entre entre las diferentes estructuras y este signo de que aquí existe un proceso inflamatorio. En la segunda imagen tenemos también una tomografía en corte coronal y tenemos en lo rojito tenemos la grasa inflamada o el flemón y está rodeada pues por el ilion distal en azul. En lo verdecito este es el ciego y también tenemos la grasa visceral. Aquí vemos que la base del ciego está engrosada, está inflamada, lo cual es un signo de alarma. Pásale, por favor. Al igual que en la anterior, pues ya cuando quitamos las liñitas y es muy difícil poder delimitarlo, pero como ya vimos que cuando estaban las liñitas, pues aquí se encuentra el plastrón apendicular. En la tercera imagen es una tomografía en corte axial. En las liñitas rojas se encuentran la masa inflamatoria, el plastrón apendicular. También vemos en las flechitas rojas, esta es la apéndice tortuosa. En las flechitas de color azul hay presencia de gas. Entonces esto es indicativo de que este flemón está evolucionando a un absceso, es decir, se estará transformando de lo líquido de lo sólido a lo líquido, pero aún conserva su parte sólida. Entonces en verde tenemos el ciego, el ilion en un verde más claro. También tenemos la grasa visceral y el músculo psoas que está tratando de contener este proceso. Pásale, por favor. Pásale. Esta es la segunda etapa del plastrón apendicular.
que ya es cuando ya, como dije, evoluciona de la parte sólida a la parte líquida. Entonces, en el rojo más intenso tenemos la formación de este absceso, de este pus en todas estas tomografías. En la parte más que está rodeando, en la parte más roja, tenemos la pared que está engrosada y las estructuras intestinales como es el ciego, el ilion cecal, la grasa visceral y el músculo psoas, como lo podemos ver aquí, que también intentan contener el proceso infeccioso. Pásale, por favor. Este es otro caso de absceso apendicular. Aquí vemos que en las líneas rojas está el absceso, que es mucho más pronunciado, mucho más grande. En las flechas azules tenemos la presencia de gas, como vemos también aquí la presencia de gas, lo cual nos indica un proceso necrosante o la replicación de las bacterias. En verde tenemos el ciego, la grasa visceral, en moradito tenemos el psoas ciliaco, y son estructuras, como ya se dijo, que están rodeando pues a este proceso al absceso. Pásale, por favor. Otra de las complicaciones que se puede dar por la presencia de este plastrón apendicular es una obstrucción intestinal. Entonces, en las flechas rojas podemos ver las ascis intestinales delgadas distendidas, las flechas azules indican niveles hidroaéreos y en la parte roja, que es en el flanco izquierdo, podemos ver un colon descendente colapsado y vacío. Estos son signos de que existe una obstrucción intestinal. Ahora, ¿qué lo está provocando? Lo que está provocando esta obstrucción es esta masa inflamatoria, este plastrón que se identifica aquí y donde vamos a poder también identificar, difícil identificar, pero se encuentra allí la válvula ilíaca cecal y que ya el lumen está estenosada porque sus paredes están inflamadas. También encontramos en verde el ilion distal, cuya luz está estenosándose debido a estas paredes engrosadas por la inflamación. Pásale, por favor. Aquí tenemos, pues, sin las identificaciones, sin las líneas que nos permitirían identificar, lo tenemos en la parte derecha. Pásale, por favor. Otra de las complicaciones es la pileflebitis, que es una trombosis séptica de la vena porta o de sus ramas tributarias. En la primera imagen tenemos enmarcados en azul la vena porta y en rojo tenemos una imagen hipodensa que se denomina como un defecto de relleno debido a que el contraste que se está empleando pues no permite pasar debido a que aquí se encuentra la formación de un trombo. En esta imagen podemos observar una trombosis segmentaria de la vena mesentérica superior. Como ya se dijo que también otra de los estudios que se pueden aplicar es una ecografía. Aquí tenemos una ecografía Doppler en donde vamos a ver un corte transversal del lóbulo hepático derecho que muestra la flechita, nos muestra una vena porta distendida sin flujo en el Doppler. Entonces esto es indicativo de que existe una trombosis de la vena porta. Esta es realizada en un paciente con apendicitis crónica. Estas son tomografías en el mismo paciente, en donde vamos en la imagen A y en la imagen B en los asteriscos. En estas partes de aquí vamos a identificar una oclusión de la vena porta intrahepática con un material expansible hipodenso. Estas va a ser indicativos de la pileflebitis. En la flechita blanca tenemos un absceso mal definido y en la figura C que está aquí tenemos la flechita nos está indicando un apéndice dilatada. Y en esta imagen también tenemos otro ejemplo de una trombosis de la vena porta. Aquí tenemos una región más hipodensa que representa esta trombosis. Pásale, por favor. Una de las complicaciones o de los factores de riesgo que demuestra la pileflebitis es los abscesos hepáticos, que son colecciones de pus rodeados por cápsula densa. Entonces, por ejemplo, vemos en esta tomografía axial la región más hipodensa señalada por la flecha que representa el absceso hepático. Una de las causas va a ser la peritonitis, que impulsa pues el flujo del contenido del intestino del contenido que está en el intestino hacia el hígado por la circulación portal o debido a una infección biliar por diseminación directa. Pásale, por favor.
Y pues por último tenemos la peritonitis generalizada. Entonces, cuando nuestro cuerpo no puede contener ese proceso infeccioso, se va a diseminar por toda la cavidad abdominal, provocando una inflamación de las membranas que recubren las estructuras. Entonces, por eso que aquí podemos ver múltiples abscesos señalados en rojo. Tenemos las asas intestinales apelotonadas, un colon descendente edematoso, incluso los músculos rectos del abdomen también están edematosos, inflamados. Tenemos el aumento mayor también edematoso y la captación del contraste del peritoneo parietal. Pásale, por favor. Aquí tenemos sin las señales, sin nada, entonces vemos como no se puede identificar estas estructuras, es muy difícil poder verlas o diferenciarlas la una de la otra. Ya, esa sería toda nuestra exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Eh, Solo para resumir un poco y para que tengamos claro esto de los estudios imagenológicos en el abdomen agudo. Ustedes deben saber que puede ser un abdomen agudo inflamatorio o un abdomen agudo obstructivo. Si en la clínica ustedes, o mejor dicho, la clínica del paciente les orienta más hacia un abdomen obstructivo, pues sí nos va a servir de inicio una placa de abdomen en 2 posiciones. También nos puede servir en el momento en que no tengamos a disposición una ecografía o una tomografía. Pues como vimos o como se puede ver en las placas de abdomen, pues podemos ver calcificaciones que nos pueden dar ya una idea de lo que podría estar pasando. Si bien puntualmente para la apendicitis no es tan útil la radiografía de abdomen, es, es importante tomarla en cuenta y mencionar algunos hallazgos que incluso en los que podemos encontrar incluso fecalomas a nivel de la fosa ilíaca derecha. Pero en términos generales es cierto lo que comentó su compañero, no es la regla pedir una placa de abdomen por sospecha de apendicitis, pero sí nos ayuda a descartar otras patologías. Y como les menciono, pues depende del acceso que tengamos a otros estudios. El estudio inicial, cuando tenemos una sospecha de apendicitis, es la ecografía, pero la ecografía no siempre, en la ecografía no siempre es fácil observar el apéndice, sobre todo porque una depende del tejido adiposo del paciente, es decir, que si es muy gordito, va a ser complicado ver el apéndice. Si hay abundante gas intestinal, porque esa inflamación del apéndice está produciendo un hilio, también va a ser imposible ver el apéndice. En esas circunstancias, podemos solicitar una tomografía. Esa tomografía, el protocolo que más se maneja es una tomografía con contraste. Y la tomografía, como mencionó su compañero, no solo es para no sacar apéndices sanos, sino también para que no se nos complique el apéndice, como nos expuso ya su compañera en la última parte de la exposición, ¿sí? Entonces, cuando la clínica sea dudosa, cuando el laboratorio sea dudosa, es meritorio pedir una tomografía.
sobre todo para salvaguardar la vida del paciente. No queremos que se nos complique de esa forma. Pero la ecografía y la tomografía no solo nos permite ver el apéndice como tal, sino también algunos signos indirectos que debemos tener claro al solicitar estos estudios, como por ejemplo, líquido libre, cambios inflamatorios de la grasa peritoneal, colecciones, como el plastrón que nos mostró la compañera, que no solo se pueden ver en tomografía, sino también se pueden ver por ecografía. Todos esos hallazgos indirectos nos pueden dar ya señales claras de que el cirujano tiene que entrar a operar. La ecografía y la resonancia magnética también suele preferirse en mujeres embarazadas y en niños, pero terminan siendo, sobre todo en resonancia magnética, pues los mismos hallazgos que en tomografía, pero sin la necesidad de irradiar a estos pacientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no hay preguntas, solo quiero que tengan claro que los estudios más indicados va a ser la ecografía y la tomografía. Pero el que nos quita de toda duda siempre va a ser la tomografía. Pero no se olviden que es la más cara y la que no siempre y a la que no siempre se tiene acceso. Así que es importante que valoren bien la clínica del paciente para que no se nos escape ningún cuadro apendicular. Si no tienen preguntas, pues nos volvemos a ver Doc, el... Dime. disculpe, tengo una pregunta con respecto a las próximas exposiciones. Solo me mandó los temas de, por ejemplo, de órganos. La siguiente va a ser de estómago, duodeno e intestino delgado. ¿Qué deberían enfocarse en qué temas específicamente los chicos para que puedan organizar la exposición? Que tienen que enfocarse en, primero, qué estudios imagenológicos existen para valorar esos órganos, ¿sí? Segundo, qué hallazgos imagenológicos podemos encontrar y en qué patologías encontramos esos hallazgos imagenológicos, ¿sí? Eso es lo que tienen que enfocarse. Los estudios imagenológicos, por ejemplo, los estudios varitados de tránsito intestinal, nos pueden mencionar si sirve o no la ecografía en estos órganos. Si es que sirve, ¿qué vamos a encontrar? Si es que podemos hacer una tomografía, ¿por qué la haríamos? ¿Y qué hallazgos encontraríamos? ¿Y en qué enfermedades sería útil la tomografía? ¿Sí? Y si fuera el caso, resonancia magnética, ¿en qué casos tendríamos que solicitarlos? ¿Y qué hallazgos o qué imágenes podríamos ver? No sé si ahí están más claros. Sí, Doc, muchas gracias. Listo, entonces, si no tienen más preguntas, como siempre es un gusto haber estado con ustedes y nos volvemos a ver el próximo viernes. Muchas gracias, Doc. Gracias, Hasta luego. Gracias, Doug. Hasta luego. por hasta luego.